Hola a todos, continuamos con la lectura del libro Alas para tu economía de Jorge H. López. 3. Esclavo o dueño de las posesiones. Empeñarse en adquirir bienes conduce a una actitud permanente y poderosa de búsqueda en la vida. Cuando esto ocurre, la persona se convierte en esclava de sus posesiones y en realidad las cosas la poseen. Está muy bien desear tener ropa, perfumes, maquillaje, iPad, etcétera, etcétera, ya que dentro de nosotros está tanto el querer como el hacer. Todos admiramos lo que nos gusta, lo que pensamos que sin ello no podríamos vivir o no seríamos felices. Sin embargo, que las cosas nos posean resulta algo muy diferente. Las riquezas pueden volar y desaparecer, como le sucedió a un amigo mío que compró su carro nuevo y se fue a celebrar a un restaurante. 1000 kilómetros tenía el vehículo. Era bien bonito. Salió él del almuerzo después de la celebración y para su sorpresa, el carro ya no estaba. Solo le quedó el llavero con la llave. ¿Por qué? Obviamente por gente que roba y hace lo que no debe hacer, pero el hecho es que las riquezas desaparecen. Tú estás en tu casa nueva, muy linda, con todos los lujos y de repente empiezas a sentir que la tierra se mueve y se movió tanto que se cayó. ¿Has visto que esto realmente pasa? Estas cosas suceden y uno se pregunta, ¿cómo vuelvo a empezar con lo que me costó alcanzarlo? Y el hecho es que pueden robarte el carro, pero no pueden robarte la capacidad de obtener otro, y aún uno mucho mejor. Pueden despedirte del trabajo, pero no pueden hacerte sentir que no vales y que no tienes capacidad para ese puesto. Todo lo contrario, puedes presentarte en la competencia y ser aceptado por una paga mucho mayor. Pueden quitarte en un asalto tu anillo de oro, pero tú sigues siendo el mismo con este o sin este. Lo que posees no determina tu valor, tu vida, lo que eres, lo que piensas, lo que haces. Cómo te relacionas con los otros es lo que determina la persona que eres. Tanto tienes, tanto vales. No es verdad. Cuando eres tú el que posees a las cosas y no a la inversa. Aunque por un determinado tiempo éstas no estén, volverán a tu mano, porque nunca has perdido la capacidad que te permite volver a adquirirlas. El compromiso permanente en la adquisición y preservación de tus posesiones eventualmente te cansará y sentirás que estás viviendo para servir a las cosas y no para que las cosas te sirvan a ti. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Cuentan la historia de aquel asaltante que se enfrentó a alguien y le dijo, ¿la bolsa o la vida? Y la persona le contestó, la vida, porque la bolsa me va a servir. En tu escala de valores, ¿qué está en primer lugar? Por ejemplo, si durante un asalto te pidieran el carro, el teléfono celular, el anillo de compromiso, ¿qué o quién estaría primero? ¿Los bienes materiales o tu vida? A veces vale más un teléfono que la vida, vale más un carro que la vida. Llegamos a esclavizarnos a nuestras posesiones a tal extremo que pueden ocurrir hechos que luego lamentamos. El peligro es cuando en lugar de servirnos las riquezas a nosotros, pasamos a ser nosotros sus servidores. Las cosas me deben servir a mí, no yo a las cosas. Está muy bien cuidar el carro nuevo, hay que darle su servicio, pero no vivas enamorado de tu carro al extremo tal que cuando veas que le dan un rayón, te sientas mal. Hay quienes se descomponen cuando eso pasa, o aún mucho peor, como lo relata esta historia. Ten en cuenta que hay personas que disfrutan rayando los carros. Hay quienes se descomponen cuando eso pasa, o llegan a hacer algo aún mucho peor, como lo relata esta historia verídica que sucedió hace algunos años. Un hombre muy acomodado en el país se fue en su Mercedes-Benz a hacer mandados junto a su hija. En determinado lugar le dijo a la niña, espérame aquí, entro a hacer este mandado y salgo. La nena se quedó allí en el carro, pero para su asombro, cuando él regresó, su hija le había rayado el tablero de su lujoso y querido carro. Este hombre montó en cólera. Era una de esas personas, como muchas otras, esclava de las cosas.
le dio tantos golpes en las manos y con un anillo le causó tales heridas que tuvo que llevar a la niña al hospital. Una vez allí, los médicos no pudieron salvar las manos de la criatura y finalmente terminaron amputándoselas. Después de estos hechos, este hombre se arrodilló a la orilla de la cama de su pequeña y le dijo: «Hija, perdóname, perdóname por el daño que te hice». A lo que su hija respondió: «Papi, te perdono, yo te amo, papi, pero devuélveme mis manitas». Ante esa petición imposible de cumplir, el hombre se quitó la vida. Los valores en la vida de este hombre estaban invertidos. Un niño, un hijo necesita ser instruido, no destruido. La disciplina nunca es destructiva, la disciplina siempre es constructiva. Lamentablemente, la decisión que tomó este hombre se debió a una mala administración de sus bienes, a una forma de posesión enfermiza, lo cual lo llevó a no poder discernir ni distinguir cuál era la prioridad en su vida. Es por eso que no podemos darnos permiso para ser malos administradores. Hay personas a quienes debemos cuidar, amar y proteger. ¿Acaso no es la vida más que la comida, el cuerpo más que el vestido y la vida mucho más que cualquier objeto? Tú no puedes darte el lujo de administrar mal aquello que te pertenece porque tienes a tu alrededor personas a las que debes cuidar y amar. Pero cuando los valores están distorsionados, creemos que vale más un reloj que una amistad. A veces tú ganas una discusión con una persona, pero pierdes su cariño. Por tal motivo, nos urge comprender que los seres humanos tienen un valor único, y no podemos adjudicarles el mismo valor que le damos a las cosas, o en algunos casos, aún menos. El hecho es que amamos tanto las cosas, buscamos tanto el poseer, que se nos olvida de todo lo que recibimos fue y es por amor. Nuestro Creador puso a nuestra disposición todo lo material. El hombre tiene autoridad para dominar la tierra y todo lo que hay en ella. Pero en esa ambición, muchas veces desmedida, nos olvidamos de intimar con aquel que es el dador de todas las cosas, de abrazar a nuestra pareja y a nuestros hijos, de validar, de reconocer la incondicionalidad de un amigo, de un asistente. Nos olvidamos de felicitar y de ser personas agradecidas. ¿Te detuviste a pensar en alguna oportunidad de dónde proviene tu inteligencia, tus habilidades, tus oportunidades, tus recursos, tu fuerza? Tú fuiste diseñado desde incluso antes de tu nacimiento con un potencial ilimitado, con capacidades infinitas que aún te falta descubrir y poner en acción. Solo que muchas veces se nos escapa un detalle: creer en uno mismo y en aquel que diseñó y estableció el día de tu nacimiento. Junto con tu vida nació tu propósito, un destino de éxito, de metas, de abundancia. Pero muchas veces la necesidad ocupa un lugar tan importante en nuestra vida que en lugar de valorar la relación con nuestro Creador o con nuestra familia de manera que sea lo primero, nos olvidamos y sacrificamos aquello que nos da vida, que nos sostiene para servir a nuestras casas, a nuestros carros, a nuestras empresas, a nuestros negocios, a nuestras inversiones. Así es como caemos en una frugalidad insensata. Decimos: no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a buscar a mi hijo al colegio, necesito tiempo para vender más, para invertir más. Y allí es donde nos equivocamos. Es importante que vendamos, que trabajemos, que estudiemos, pero lo más importante es buscar y recrear cada día nuestra relación íntima con Dios, porque una vez que lo hagamos, todo lo demás se alineará al propósito de nuestra vida.